Se trabaja con imaginación, intuición y una verdad aparente. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento o de toda historia que se quiera contar. Juan Rulfo, El desafío de la creación. Esto se enseña en todos los institutos. En cualquier comunicación humana hay siempre un emisor. El emisor envía un mensaje al receptor. Este mensaje utiliza un código, el lenguaje, y está enmarcado en un contexto concreto, casi siempre indivisible del mensaje en sí mismo. Este es el modelo de Jacobson, que se estudia en todas las filologías y se considera la base de toda comunicación. En este esquema, en apariencia tan sencillo, Roman Jacobson ponía de manifiesto la riqueza comunicativa de los lenguajes y discursos. Siempre se dice mucho más de lo que puede parecer en primera instancia. Con el lenguaje construimos las historias, aquello que, como ya dijimos en nuestro primer programa, nos ayuda a construir nuestras propias realidades. Cuando hablamos de literatura, el autor es el emisor y los lectores son los receptores. Cuando hablamos de cine, hay muchos más emisores, pero seguimos teniendo infinidad de receptores. Las historias, por sí mismas, no serían nada. Necesitan oyentes, lectores y espectadores para tener sentido. Nadie escribe un libro sin una remota esperanza de tener, como mínimo, un lector. Sería un ejercicio de futilidad. Incluso cuando escribimos diarios, sabemos que volveremos a releerlos en un futuro. O quizá, en un impulso narcisista, pensamos que alguien leerá nuestros pensamientos algún día. ¿Quién sabe? Lo que nos ocupa en el programa de hoy es el mensaje. Ese mensaje que transmiten los autores, ya sea en forma de novela, de película, serie o videojuego. El mensaje que es la historia y que, de un modo u otro, tiene la facultad de cautivarnos. ¿Qué es una historia? De acuerdo a la definición de la RAE, de la cual tampoco nos fiamos mucho, seamos sinceros, una historia es la relación de cualquier aventura o suceso. También nos dice que es una narración inventada. Llegando ya al final de la página, se nos dan como sinónimos los términos mentira o pretexto, cuento, chisme o enredo. Pero aunque todas ellas sean en parte verdad, esto por sí mismo no nos aclara nada, ¿no? Simplificando las cosas al máximo, una historia es un conjunto de ideas conectadas entre sí. Todos contamos historias, continuamente. Somos narradores naturales. Del mismo modo que tenemos una habilidad innata para aprender un lenguaje, tenemos la capacidad inherente de narrar. Hay ciertos elementos que son comunes a todas las historias. La trama, los personajes, el contexto. Pero tal vez, en vez de centrarnos en los elementos de una historia, deberíamos centrarnos en los elementos de una buena historia. La trama suele ser lo primero en lo que nos fijamos al encontrarnos con una historia. Suele ser el elemento central de esta, el tronco sobre el que desarrollamos personajes, contextos, simbolismos y metáforas. Una historia escrita de forma mediocre con una trama excelente nos dejará queriendo más, mientras que una excelente narrativa o unos efectos especiales magníficos raramente logran solucionar los problemas de una trama mediocre. Pero, ¿qué es la trama? Normalmente, cuando hablamos de trama, nos referimos a los acontecimientos que tienen lugar en cualquier tipo de obra narrativa. El modo más sencillo de entenderlo es el ejemplo que nos dio E.M. Forster en Aspectos de la novela. El rey murió y luego murió la reina es una historia. El rey murió y luego la reina murió de pena es una trama. La trama es lo que proporciona al lector o espectador una sensación de causa y efecto, lo que le hace sentir que los hechos que se narran tienen sentido. Es lo que provoca interés en nosotros cuando escuchamos historias, lo que nos atrae más profundamente. Prácticamente todas las narrativas han de tener trama, sean ficcionales o no. Es por eso que memorizar listas de datos se hace farragoso, mientras que las historias nos son más fáciles. La trama marca la diferencia. Los elementos de la trama no son siempre los mismos, varían mucho según la narración a la que nos enfrentemos. Sin embargo, podríamos hablar de 3 elementos básicos: una causa, una consecuencia y un desenlace o resolución de las anteriores. Volviendo a los ejemplos. El Señor de los Anillos es un ejemplo de trama narrativa bien estructurada. Si bien las 3 novelas que componen la historia varían en personajes y tramas secundarias, hay una trama principal conectando los 3 libros. Sauron perdió el anillo que era la manifestación de su poder a manos de Isildur, causa, y el anillo desea volver a su dueño, consecuencia. Frodo debe destruir el anillo antes de que éste vuelva a su señor, y lo logra, desenlace. Según Aristóteles, hay una estructura común a todas las tramas.
En su Poética, escrito en el 335 a.C., propuso 3 partes comunes a todas ellas. Los ya archiconocidos introducción, nudo y desenlace. No vamos a desarrollar esos términos aquí. Creo que todos tuvimos suficiente en primaria. Tras Aristóteles, muchos otros han hecho sus aportaciones al estudio de la trama. Si bien fue la escuela del formalismo ruso la que hizo mayores aportaciones a este campo, en este episodio, que pretende ser introductorio, no vamos a desarrollar sus contribuciones en profundidad. Tampoco abundaremos en los tipos de trama. Más adelante, si procede, haremos un podcast entero dedicado a la materia. Por ahora nos limitaremos a citar al uruguayo Jorge Drexler, quien decía amar la trama más que el desenlace. De esa forma tan poética nos deja claro que en cualquier tipo de narrativa, ya sea literaria o audiovisual, el foco de nuestra atención debe situarse en la trama y no en finales inesperados o sorprendentes. Esta plaga que ha consumido las narrativas en la última década, consagrándolas a plot twists sin sentido por el mero hecho de sorprender y subvertir las expectativas, me resulta realmente molesta. Tras la trama, quizá lo más importante de cualquier historia sea su narrador. Este es un elemento más de la narrativa, al igual que la trama, los personajes y el contexto. A no ser que estemos ante una narración autobiográfica, el narrador no será una persona real. Será un elemento más creado por el autor, un instrumento empleado con mayor o menor habilidad para contarnos la historia. A grandes rasgos, hay 2 tipos de narradores. En teoría literaria los clasificamos de acuerdo a su relación con la diégesis, que es una forma extremadamente pedante de referirnos al mundo en el que transcurre la historia. Así pues, existen los narradores intradiegéticos u homodiegéticos, que son aquellos que están integrados en la historia, y los narradores extradiegéticos o heterodiegéticos, que son aquellos que están fuera de la historia. Para simplificar todo esto, volvamos con los ejemplos. El Señor de los Anillos tiene un narrador heterodiegético, ya que la voz narrativa no forma parte de la historia. Este, además, es un narrador omnisciente, una entidad que no solo nos relata lo que observa, sino que conoce los pensamientos, temores y sentimientos de todos los personajes. La ladrona de libros, de Markus Zusak, tiene un narrador homodiegético. La voz narrativa, en este caso la muerte, es al mismo tiempo un personaje de la historia. A la vez que relata los hechos, añade sus propias observaciones y opiniones sobre los mismos, y aunque puede suponer cómo se sienten los personajes ante las situaciones que viven, no conoce a la perfección todos sus pensamientos. Es mucho más sencillo así, ¿verdad? Sin embargo, esto no acaba aquí. Tenemos la teoría de que en realidad a los filólogos nos encanta encontrar cualquier excusa para comernos la cabeza en torno a lo que los escritores escriben. Ya sabéis, las cortinas eran azules. ¿Pero eran azules o reflejaban así la tristeza del personaje? No nos desviemos. A lo que iba es que, además de estos 2 grandes tipos de narrador, podemos encontrar infinidad de subtipos. Si hablamos de narradores homodiegéticos, podemos distinguir entre narrador protagonista y narrador testigo. Narradores poco viables. Mis favoritos. Narradores múltiples, que nos cuentan la misma historia de forma coral, mostrándonos distintos puntos de vista. Narradores equiscientes, que solo pueden narrar lo que un personaje sabe, siente y recuerda. Monólogos interiores y flujos de conciencia, en los que los pensamientos de los personajes nos son revelados con más o menos artificio literario. Y si estáis por la labor, por favor, decidlo. Estaremos más que encantados de hacer un podcast analizando los tipos de narradores y las distintas obras en las que se han utilizado. Aunque no os recomendaría darle a Mai la oportunidad de hablar de Joyce. Por favor, dádmela. Ser escritor significa pasar muchísimo tiempo con gente que te has inventado, lo que normalmente es considerado un signo de locura. Joe Abercrombie, Desahogo en Twitter, 2017. Hay infinidad de autores contemporáneos que son excelentes, pero sin duda, uno que destaca en el desarrollo de personajes es el bueno de Joe. No lo digo porque sea uno de mis autores favoritos y un encanto como persona, sino porque cuando leí su trilogía La Primera Ley, por recomendación de mi hermano Ángel, y nunca acabaré de agradecérselo lo suficiente, los personajes me persiguieron durante semanas, incluso meses. Creo que aún hoy viven un poco conmigo. Los personajes de esta saga son más que un conjunto de tropos narrativos, arquetipos, clichés y roles. Están vivos de esa forma que no toda la literatura llega a conseguir. A medida que avanzas en la historia y te vas zambullendo en las vidas presentes y pasadas de sus personajes, se desdibujan todas las barreras entre los buenos y malos, protagonistas y antagonistas. Solo hay personas, ya no personajes. Y en cierto modo, aunque no compartas su modo de ver la vida,
Puedes entender a todos y cada uno de ellos. Puedes sufrir con todos y cada uno de ellos y reír de alivio cuando sobreviven a una prueba especialmente dura, y cuando la novela acaba sientes ese vacío extraño, como si te hubieras despedido de un viejo amigo. Estoy segura de que a todos os ha pasado alguna vez. Así pues, personajes. Una buena trama engancha, pero un buen personaje puede ser el que te encadene una historia para siempre. El responsable de muchos cosplays y fanarts, de muchas lágrimas y desvelos. ¿Quién no ha tenido alguna vez un crush ficcional? Y no vale mentir. Tanto en la literatura como en el cine, los personajes son el puente entre el oyente y el mundo de la historia, el vínculo que nos hace sentirnos parte de lo que estamos disfrutando. Aunque, claro está, eso es siempre y cuando hablemos de buenos personajes. Durante muchos años, los personajes han cumplido diferentes roles en las narrativas. Podían ser el ejemplo a seguir, el campeón que representaba las virtudes de un pueblo. Un día os hablaremos del ciclo artúrico, prometido. La herramienta para transmitir un mensaje determinado o, simplemente, un modo de fantasear con una vida a la que no podemos aspirar en el mundo real. En ocasiones han sido precisamente estos roles los que han lastrado los personajes, convirtiéndolos en arquetipos, muñecos de escayola con emociones pintadas, destinados sencillamente a cumplir su función en la historia. Fue E.M. Forster quien en su Aspectos de la novela, en 1927, estableció de modo oficial la distinción entre personajes planos y personajes redondos. Resumiendo a grandes rasgos su idea, sostenía que los personajes planos se construyen en torno a una única idea-cualidad, como hemos mencionado antes, el rey Arturo como representación de Inglaterra, mientras que los personajes redondos son lo contrario. Tienen profundidad, matices, sombras y grises. Forster sostenía que solo los personajes redondos son aptos para actuar trágicamente durante cualquier espacio de tiempo, y que solo estos son capaces de sorprender de manera convincente. Quizá alguien debería haberles pasado este libro a Benioff y Weiss. Forster también comentaba que los personajes planos tienen lugar en la novela, pero que generalmente funcionan mejor cuando actúan como alivio cómico. Como ejemplos de su tesis, Forster comparaba nada menos que a Charles Dickens con Jane Austen. Según él, la obra de Dickens está llena de personajes planos, como Mrs. Wickaber en David Copperfield, cuya única peculiaridad es que jamás abandonará a su marido. Por contraste, Jane Austen dota de vida propia a todos sus personajes. Incluso Lady Bertram, un aparentemente insustancial personaje de Mansfield Park, sorprende con una tremenda profundidad emocional. Todos sus personajes son redondos, dice Forster. Todos los personajes de Jane Austen están listos para una vida más larga, para una vida que la trama de sus libros rara vez les exige que lleven, y por eso sus vidas ficticias nos resultan tan reales. Desde mi punto de vista, esta es la cualidad más importante de un personaje. Más allá de arquetipos, protagonistas y antagonistas, principales y secundarios, lo más importante es que el personaje de la novela que estamos leyendo esté vivo. Esto, naturalmente, no siempre funciona cuando hablamos de ventas y bestsellers. A día de hoy, podemos comprobar que muchos de los libros que más éxitos cosechan son libros con personajes absolutamente planos. ¿Que por qué ocurre esto? Muy sencillo. En los tiempos que vivimos, la lectura se ha convertido en otra forma de escapismo, y es mucho más fácil verse a uno mismo reflejado en un personaje que no tiene personalidad. Así, sencillamente, le puedes incorporar la tuya propia. ¿Alguna vez has leído una novela distópica juvenil de esas que se hicieron tan populares hace unos años y te has sorprendido de lo plana que era la protagonista? ¿Te has dado cuenta de que no tiene ni aficiones ni sueños y que sus respuestas pretendidamente rebeldes son las que daría cualquier adolescente? Quizá tú te hayas dado cuenta. Quizá las miles de fans necesitadas de refugio en una etapa tan cruda como la adolescencia han estado encantadas de encontrar un personaje sobre el que proyectar su propia forma de ser. Pero basta ya de hablar de personajes. Ya les dedicaremos un podcast entero si os apetece. Hablemos del lugar donde se sitúa la acción, donde colocamos a los personajes. Hablemos del world building. ¿Qué es lo que hace las novelas de Brandon Sanderson tan perfectas? ¿Por qué Las guerras del loto nos conquistó a pesar de la extraña narrativa que tenía? ¿Qué hace que todos quedemos atrapados en el Grishaverse cada vez que nos topamos con una historia de Leigh Bardugo? ¿Por qué todos sangramos y sufrimos con Darrow en Amanecer Rojo? Y sobre todo, ¿es que hay alguno de nosotros que no haya querido perderse en el mundo mágico? Lo que tienen en común todas esas maravillosas historias es un world building absolutamente espectacular, un desarrollo del mundo de la novela tan completo y perfecto que el lector puede perderse en él sin ningún problema. Quizá penséis que la creación de mundos no es igual de relevante en todos los géneros, y en esto tengo que daros la razón. Pero para eso tenemos que adentrarnos en la teoría de los mundos posibles, que además es de donde deriva la ya conocida distinción entre alta y baja fantasía.
Para empezar a meternos en situación, tenemos que entender un poco por encima la definición de los mundos posibles. De acuerdo a Tomás Albaladejo, en la teoría literaria moderna, la teoría de los mundos posibles sostiene que toda ficción crea un mundo semánticamente distinto al mundo real, creado específicamente por cada texto de ficción y al que solo se puede acceder a través de, precisamente, cada uno de esos textos. De este modo, una novela puede alterar o simplemente eliminar algunas leyes físicas del mundo real, como en algunas obras de ciencia ficción o más descaradamente en la novela fantástica, o bien conservarlas y construir un mundo cercano o idéntico al real, como en el caso de la novela realista. Según esta teoría, los únicos requisitos para crear un mundo posible son que este mundo pueda ser concebido por la mente humana y que una vez concebido mantenga una coherencia interna. La coherencia, es decir, la falta de oposición o contradicción dentro del mundo creado, es vital para no romper el pacto ficcional entre emisor y receptor. Cuando esta coherencia se ve modificada por razones de trama, nos encontramos ante lo que se denomina como Deus ex machina, el dios que baja de la máquina. Derivado del teatro griego, este es un recurso en el cual una deidad intervenía en la obra para dar un giro a la trama o resolver una situación aparentemente desesperada. La expresión viene del hecho de que esta figura divina solía ser introducida en el escenario a través de una grúa o una máquina similar, de tal modo que tuviera ese halo de divinidad. A día de hoy nos referimos a un Deus ex machina cuando los acontecimientos de la historia rompen la coherencia interna de esta, ya sea a nivel de world building, de personajes o de hechos anteriores, respondiendo únicamente a necesidades del guión. Y esas necesidades no son siempre justificables a nivel de narrativa, sino que en muchas ocasiones buscan subvertir las expectativas, satisfacer a su público o hacer la obra más comercial. Volviendo a los mundos posibles. Estos pueden ser más o menos similares al nuestro y están presentes en casi todos los géneros de la ficción, desde la ficción histórica hasta la ciencia ficción pasando, por supuesto, por la fantasía. De acuerdo a Albaladejo, habría 3 tipos de mundos posibles, pero nosotros somos más partidarios de la división que hace su alumno F.J. Rodríguez Pequeño. El mundo de lo real. En él entran la biografía, el texto periodístico y la crónica histórica. No se dan ni la literatura ni la ficción, pero sí la mímesis, la imitación del mundo real, y la verosimilitud. El mundo ficcional verosímil es el caso de la literatura realista, como la del siglo XIX, con autores como Dickens y obras como La Regenta. Se dan la literatura, la ficción, la mímesis y la verosimilitud. El mundo fantástico verosímil. En él entrarían obras como El Señor de los Anillos. No se da la mímesis, pero sí la ficción, la literatura y la verosimilitud. El mundo fantástico no verosímil. En él entrarían casos como los cuentos de hadas, los hermanos Grimm, Perrault. No se dan ni la mímesis ni la verosimilitud, pero sí la ficción y la literatura. Terry Pratchett también entraría aquí. Cuando hablamos de fantasía, la dividimos en alta y baja fantasía, basándonos precisamente en los mundos posibles. La fantasía se sitúa, la mayor parte de las veces, en los mundos fantástico-verosímiles. Dentro de estos podemos encontrar 2 tipos de mundos. Número 1. Aquellos relacionados con nuestro mundo. Universos en los que nuestro mundo está presente de un modo u otro. El gran ejemplo de este tipo de mundo es el de las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Es un mundo fantástico estrechamente relacionado con el nuestro, desde el momento en el que algunos personajes pertenecen a nuestro mundo. Si buscamos ejemplos más contemporáneos, podemos encontrar obras como la saga de Harry Potter, por J.K. Rowling, o la trilogía del Mar Quebrado, por Joe Abercrombie. En ambos casos nos encontramos con mundos que, ya sea presentándonos un mundo mágico oculto a los ojos muggles, o presentándonos un futuro postapocalíptico en el que los humanos actuales no somos más que un recuerdo, son parte de nuestro mundo o están relacionados con él. Las obras que presentan este tipo de mundos son las englobadas en el género de la baja fantasía. Número 2. Aquellos no relacionados con nuestro mundo. Universos en los que no hay rastro de nuestro propio mundo, como es el caso de la Tierra Media en El Señor de los Anillos por J.R.R. Tolkien, o el Cosmere en la obra de Brandon Sanderson. Las novelas que presentan este tipo de mundos, mundos en los que nosotros ni siquiera tenemos cabida, son las que pertenecen al género de la alta fantasía. Es posible que muchos de vosotros ya conocieseis toda esta terminología, e incluso su uso.
Quizá algunos os hayáis quedado con ganas de más, pero este pretendía ser un capítulo introductorio, un resumen para presentaros algunos de los componentes que estructuran todas las narrativas. Como suele pasar con las historias, esto solo es la superficie. Apenas hemos empezado a mapear el iceberg, a dibujar por encima de algunas de sus aristas y reflejos. Como hemos dejado entrever a lo largo de todo el podcast, hay mucho más detrás de cada historia de lo que podemos ver a simple vista, y percibir, entender y apreciar los mecanismos que articulan las narrativas nos hace, casi siempre, mejores narradores. Y también mejores lectores y espectadores, por supuesto. Así pues, con esto despedimos nuestro programa de hoy. La semana que viene tendréis una ración de desmenuzamiento de adaptaciones. Mientras tanto, podéis seguirnos en YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify y Google Podcasts. Y esto es como vuestra postura para leer o ver series. Lo que sea más cómodo para vosotros. Seguid leyendo y disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa. Y compartid nuestro podcast, ya que estáis. Sí, la verdad es que eso estaría guay. Gracias por volver a escucharnos. Esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura desde las historias.